Mis padres le dieron a mi hermano dorado un Tesla y trataron de culparme cuando lo destrozó, así que arruiné su historia perfecta. Hola a todos. Soy un hombre de 24 años y he recibido lo peor por parte de mi familia desde que era niño. Mi hermano menor, Tristán, un hombre de 21 años, es el hijo dorado que literalmente no puede hacer nada mal a los ojos de mis padres. El favoritismo en nuestra casa es tan obvio que haría sonrojar a un guionista de comedia. No estoy exagerando, esto es como una locura al estilo de todo el mundo quiere a Raymond. Déjenme explicarles esto. Desde que cumplí 18 años, me obligaron a pagar $400 de alquiler al mes por vivir en casa. Sí, lo leíste bien, $400 por vivir en la misma casa en la que crecí, en un dormitorio que no se ha renovado desde que tenía 12 años. Mientras tanto, mi hermano vive completamente sin pagar alquiler, come comida que yo ayudo a pagar, usa los servicios que yo ayudo a cubrir y generalmente actúa como si fuera el dueño del lugar. Cuando finalmente tuve el valor de señalar esta evidente injusticia, mis padres me dieron ese clásico nuestra casa, nuestras reglas, el típico discurso que usan los padres cuando saben que no tienen una explicación real. Los dobles estándares no terminan ahí. Cuando estaba en la secundaria, tenía que mantener un GPA de 3.8 mientras trabajaba los fines de semana en una ferretería local. No me dejaban ir a fiestas porque necesitaba concentrarme en mi futuro. Tristán, este tipo, apenas pasó sus clases, nunca tuvo trabajo durante la secundaria y se le permitió ir a fiestas todos los fines de semana porque solo está siendo social y necesita disfrutar de su juventud. Cada logro mío recibía un buen trabajo a medias, mientras que a Tristán lo elogiaban por el mínimo esfuerzo. Trabajé más de 40 horas a la semana en este trabajo corporativo agotador solo para ahorrar lo suficiente y escapar de este infierno. Mi plan era ahorrar lo suficiente para un departamento decente y para pagar el primer y último mes de alquiler, pero cada vez que estaba cerca de tener suficiente dinero ahorrado, aparecía alguna emergencia familiar misteriosa y adivinen quién se espera que ayude. Me gradué de la universidad hace 3 años. Trabajé duro, medio tiempo, mientras tomaba una carga completa de materias. Me gradué con honores y conseguí trabajo dentro de las 2 semanas posteriores a mi graduación. ¿Mi recompensa por este logro? Un mensaje de felicitaciones a medias y una tarjeta de regalo de $50 para plebes. Ninguna fiesta, ninguna cena de celebración, nada, solo aquí tienes algo de comida mediocre de una cadena de restaurantes. Ahora, sigue pagando el alquiler. El mes pasado, Tristán finalmente se graduó con un GPA de 2.4 después de 6 años de lo que solo puedo suponer que fue entrenamiento profesional de beer pong. Este tipo cambió de carrera 3 veces, reprobó varias clases que tuvo que volver a tomar y básicamente trató la universidad como unas vacaciones extendidas que ocasionalmente requerían escribir trabajos. ¿Y qué hicieron mis padres para celebrar su logro mediocre? Le compraron un Tesla Model 3 Performance, no el modelo base, sino la versión de más de $60,000 con todas las comodidades, sistema de sonido premium y todo lo demás. Aún recuerdo el día en que se lo dieron. Estábamos todos en la entrada y mi papá le da a Tristán una pequeña caja. Dentro estaban las llaves de ese Tesla blanco reluciente estacionado al otro lado de la calle. Tristán empieza a saltar de emoción como si hubiera ganado la lotería, mientras mi mamá toma unas 500 fotos para Facebook. Luego, mi papá me mira, nota mi cara y dice, no lo puedo creer, no seas celoso, tu hermano se lo merece después de trabajar tanto. ¿Trabajar tanto en qué? ¿Campeonatos de beer pong? Cuando le señalé que me gradué en 4 años con honores mientras trabajaba y no recibí nada, mi mamá tuvo la osadía de decir, bueno, la universidad fue más fácil para ti, Tristán realmente luchó. Sí, luchó para levantarse de la cama antes del mediodía y recordar qué chica estaba saliendo esa semana. Podría seguir por horas hablando del favoritismo descarado, pero ya entienden el panorama. Durante toda mi vida, me han tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propia familia. Desde el momento en que Tristán recibió ese Tesla, se convirtió en toda su personalidad. No estoy bromeando, este tipo no podía pasar 5 minutos sin mencionar su auto o subir historias a Instagram del tablero del Tesla. El coche no era solo transporte para él, era toda su identidad. Nació el Tesla Bro y fue tan molesto como suena. Cada noche, llegaba a casa a las 2 de la mañana de cualquiera de los bares en los que estaba y aceleraba el motor en la entrada como un completo idiota. Sí, sé que los Teslas no tienen motores para acelerar, pero este tipo pisaba el acelerador, yendo hacia adelante y hacia atrás en nuestra entrada, haciendo ese ruido eléctrico a todo volumen.
Despertaba a todo el vecindario porque, aparentemente, dormir es solo para los plebeyos que no tienen autos eléctricos que les compró su papá. El tipo conducía como si estuviera haciendo una audición para Rápidos y Furiosos 6, El regreso eléctrico, acelerando por calles residenciales donde juegan niños, haciendo giros en los estacionamientos de los supermercados y grabando esos TikToks donde la gente finge estar dormida mientras su Tesla está en piloto automático. Cada vez que le señalaba que tal vez, solo tal vez, tratar las calles públicas como su pista de carreras personal no era la mejor idea, él solo sonreía y me decía que dejara de ser tan aguafiestas. Incluso lo vi conducir borracho varias veces. Esto no era solo ser un idiota, era activamente peligroso para todos a su alrededor. Le ofrecí ser su conductor designado varias veces o llamarle un Uber, pero no, el coche prácticamente se maneja solo, hermano. Sí, excepto que el piloto automático no hace que el alcohol deje de afectar tu juicio o tiempo de reacción. Sus amigos no eran mejores, se metían en el Tesla, generalmente 4 o 5 de ellos, todos igual de borrachos, y se iban a dar un paseo. Su palabra, no la mía. Les advertí a todos varias veces que algo malo iba a pasar. También les advertí a mis padres, pero todos me dijeron que me ocupara de mis propios asuntos. Mi mamá incluso dijo, y cito textualmente, «¿Estás celoso? ¿No tienes amigos que quieran divertirse contigo?» Sí, mamá, estoy súper celoso. No tengo amigos que quieran morir en un accidente mortal o matar a gente inocente, me atrapaste. Con cada día que pasaba, Tristán se volvía más imprudente, los videos se volvían más peligrosos, las velocidades aumentaban. No era cuestión de si algo iba a pasar, sino de cuándo, y todos excepto yo parecían completamente ciegos a lo que venía. Pero luego ocurrió lo inevitable. Una noche de jueves, estaba en mi habitación trabajando, cuando escuché la puerta de mis padres abrirse de golpe, alrededor de las 3 de la mañana. Se oían susurros frenéticos en el pasillo, seguidos por el sonido del coche de mi papá arrancando y acelerando. Encontré a mi mamá abajo, con cara de haber visto un fantasma. Cuando le pregunté qué pasaba, murmuró algo sobre tu hermano tuvo un pequeño accidente con el Tesla y que mi papá fue a recogerlo. Un pequeño accidente es el código familiar para un gran problema que ya están planeando cómo minimizar. Alrededor de las 4 de la mañana, escuché el coche de mi papá entrar en el garaje. Fui a la ventana del frente y lo vi, prácticamente arrastrando a Tristán por el camino. Apenas podía caminar, le faltaba un zapato y tenía lo que parecía sangre seca en la frente. Mi papá lo callaba frenéticamente mientras Tristán, hablando con dificultad, gritaba algo sobre el árbol que apareció de la nada. Resulta que el chico dorado envolvió su Tesla alrededor de un árbol después de salir de un bar. Sorprendente, ¿verdad? ¿Quién podría haber predicho este evento completamente impredecible que yo solo había estado advirtiendo a todos durante semanas? Por algún milagro no estaba gravemente herido, solo un corte en la frente y probablemente algunos moretones por el airbag. El Tesla, sin embargo, estuvo a punto de ser declarado pérdida total, el frente destrozado, los airbags despegados, el parabrisas roto, todo eso. Lo ayudaron a llevarlo a su cuarto como si fuera un niño pequeño que se quedó despierto después de la hora de dormir, en lugar de un hombre adulto que acaba de cometer un delito. No supe toda la historia hasta la mañana siguiente. Tristán había estado en el Rusty Nail, se emborrachó completamente con sus igualmente brillantes amigos, luego decidió que conducir definitivamente era una excelente idea. Sus amigos, estos ciudadanos ejemplares, aparentemente apoyaron el plan, con uno de ellos incluso grabando a Tristán mientras tomaba shots y luego girando su llave del Tesla diciendo, «Vamos a ver lo que este bebé realmente puede hacer». En el camino a casa, tomó una curva demasiado rápido, perdió el control, saltó la acera y se estampó contra el enorme roble de un pobre dueño de casa. Mi papá llegó antes que la policía. Según la llamada telefónica susurrada de mi mamá a mi tía, que espié, mi papá se encargó del asunto con los dueños de la casa. No tengo idea de lo que les prometió, pero conociendo a mi papá, no fue barato. Probablemente les escribió un cheque en el acto para que olvidaran todo el asunto. El verdadero misterio fue cómo los convenció de no seguir con la policía. Tenían el Tesla remolcado hasta nuestro garaje, donde permaneció como un enorme dedo medio de metal. El frente estaba completamente aplastado, el capó doblado como un acordeón, ambos airbags se habían despegado, dejando ese extraño polvo blanco por todas partes, el parabrisas tenía una red de grietas, y una de las ruedas delanteras estaba doblada en un ángulo que definitivamente no era estándar de fábrica. Era un peso muerto de $60,000. Ahora la puerta del garaje permaneció cerrada 2 días después del accidente.
mis padres convocaron una reunión familiar en la sala de estar. En la historia de las reuniones familiares, nunca ha habido una que se haya convocado para dar buenas noticias. Nadie convoca una reunión familiar para anunciar hey, todos vamos a Disney World. Así que entré en la sala, mis padres estaban sentados en el sofá con esas caras serias que la gente pone cuando están a punto de pedir algo ridículo. Tristán estaba recostado en el sillón, desplazándose por su teléfono como si todo esto fuera solo una pequeña molestia que lo alejó de su importante navegación de TikTok. El moretón en su cara se había tornado un hermoso tono amarillo morado que, honestamente, mejoró su apariencia. Mi papá carraspeó y me miró con esa expresión falsa y seria que pone cuando está a punto de decir algo completamente irracional pero quiere que suene lógico y justo. Tiene toda una rutina, se endereza, carraspea un poco, junta las manos, es como ver a un mal actor preparándose para una escena. Hijo, empezó, hemos revisado los daños en el coche de Tristán, dijo como si el Tesla hubiera cogido un resfriado. El seguro no lo cubrirá porque se quedó en silencio, incómodo, porque estaba conduciendo borracho. Terminé la frase por él. Mi mamá me lanzó una mirada que podría cuajar la leche. No seas dramático, solo había tomado unas copas, dijo. Unas copas, respondí. Unas copas que lo hicieron incapaz de caminar derecho o formar oraciones coherentes cuando llegó a casa. En el mundo de mi mamá, cualquier cosa que no sea estar literalmente inconsciente cuenta como unas copas. Mi papá continuó como si no hubiera hablado. El punto es que las reparaciones van a costar alrededor de $18,000 y creemos que es justo que todos pongamos de nuestra parte como familia. De hecho, me reí en voz alta pensando que era una broma, luego me di cuenta de que hablaban en serio. Tenían la audacia, el descaro absoluto, de pedirme que ayudara a pagar las reparaciones de un coche que no soy dueño, que no conduzco y que se dañó porque él decidió conducir borracho y estrellarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieren que ayude a pagar las reparaciones de un coche que no soy dueño, que no conduzco y que se dañó porque él decidió conducir borracho? Repetí para asegurarme de que no estaba teniendo un derrame cerebral y alucinando esta conversación. Somos una familia, dijo mi mamá, como si eso explicara todo, y tú eres el único que tiene ahorros significativos ahora mismo. Ah, ahí estaba. Sabían que había estado ahorrando para mudarme y lo veían como una conveniente reserva de dinero para arreglar el error de su hijo dorado. Mis ahorros no eran para mi futuro, solo eran un fondo de emergencia para los errores de Tristán. ¿Cuánto esperas que aporte? Pregunté, haciendo comillas con los dedos alrededor de aportar, porque todos sabíamos que eso significaba pagar la mayor parte. Mi papá tuvo la decencia de verse ligeramente incómodo. Bueno, tu madre y yo podemos poner unos $3,000 de nuestro fondo de emergencia. Tristán tiene unos $500 ahorrados. Por supuesto, Tristán solo tenía $500, a pesar de no pagar nunca alquiler ni cuentas. Ese dinero probablemente estaba destinado a marihuana y a la marca de ropa cara que estaba de moda ese mes. ¿Entonces quieres que pague los otros $14,500? Terminé por él, no era una pregunta. Mi papá asintió como si se sintiera aliviado de que lo entendiera. Vamos a hacer un plan de pagos, tal vez $1,000 al mes hasta que se pague. Sabemos que has estado ahorrando. Tristán finalmente levantó la vista de su teléfono y lo único que dijo fue, no es como si necesitaras un apartamento elegante de todos modos, siempre estás trabajando. El descaro de este chico podría alimentar a una pequeña ciudad. Estrella su Tesla, yo le advertí que no manejara borracho, y ahora me está dando consejos financieros sobre cómo debería gastar mi dinero, el dinero que gané trabajando en 2 trabajos y pagando alquiler a mis propios padres. Fue entonces cuando perdí la calma. Me reí de nuevo, pero no fue una risa feliz, fue el tipo de risa que haces cuando algo es tan absurdo que ya ni siquiera puedes enojarte correctamente. No te voy a dar ni un solo centavo para esto, dije, mirándolos a los ojos. Tristan estrelló el coche porque estaba conduciendo borracho y debería estar agradecido de no estar compartiendo celda con un tipo llamado Babe en este momento. Este es su problema, no el mío. Mis padres me miraron como si acabara de sugerir que sacrifiquemos al perro de la familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó mi mamá, su voz temblando de esa manera manipuladora que ha perfeccionado con los años. El tren de la culpa express estaba saliendo de la estación. ¿Qué has hecho por mí exactamente?, pregunté. Hacerme pagar alquiler mientras él vive gratis, darle un chaslo mientras yo conduzco un coche que es más viejo que su licencia de conducir, despreciar constantemente mis logros mientras celebran su mediocridad.
Por favor, elabore sobre todo lo que han hecho por mí que justifique que yo pague por su accidente manejando borracho. La cara de mi papá se puso de ese color rojo especial que solo aparece cuando alguien desafía su autoridad. Vas a contribuir a arreglar el coche de tu hermano, fin de la discusión. Me levanté, sorprendiendo incluso a mí mismo con lo calmado que me sentía. No, no lo voy a hacer, fin de mi discusión. Las miradas en sus caras fueron impagables. Estaban tan acostumbrados a que yo cediera, a que fuera el responsable que sacrifica por la familia, que no podían procesar esta nueva versión de mí que no se estaba dejando llevar. Eres un egoísta, dijo mi mamá, sacando el arma definitiva de su arsenal. No, soy realista, respondí. Tristán eligió conducir borracho, eligió estrellar el coche, él puede lidiar con las consecuencias por una vez en su vida. Salí de la sala y volví a mi habitación, ignorando sus llamados para que regresara a discutir esto como adultos. La ironía de que de repente quisieran una discusión adulta no se me escapó mientras cerraba la puerta de mi habitación. Escuché a Tristán preguntar, ¿esto significa que no me van a arreglar el coche? Siempre enfocado en sus metas, ese chico. No tenía idea de lo que harían a continuación, pero sabía una cosa con certeza, esto estaba lejos de terminar. En mi familia, no se considera que no sea una respuesta completa, solo es una invitación a encontrar formas más creativas de conseguir lo que quieren. Los siguientes días fueron tensos, ya que mis padres apenas me hablaban, excepto para preguntarme si había reconsiderado su generosa oferta de dejarme pagar por el error de Tristán. Mantuve mi respuesta corta y directa, no. Esto llevó a muchos suspiros profundos, puertas que se cerraban de golpe y mi mamá haciendo esa cosa pasivo-agresiva de hablar de mí en tercera persona mientras yo literalmente estaba en la misma habitación. Algunas personas simplemente no entienden la lealtad familiar, decía ella a nadie en particular mientras yo desayunaba a 3 pies de ella. Muy sutil, mamá. Los pillé susurrando unas cuantas veces, agachados alrededor de la mesa de la cocina con papeles extendidos. Se callaban cuando entraba, nunca es una buena señal en mi familia. Cada vez que la gente deja de hablar cuando entras en una habitación, puedes apostar a que están hablando de ti, y no de una manera como estamos planeando su fiesta sorpresa. El viernes por la noche, llegué a casa del trabajo para encontrar a mi papá hablando por teléfono con alguien de la compañía de seguros. Estaba usando su voz profesional, la que usa cuando está tratando de convencer a la gente de que no está lleno de tonterías. Escuché frases como cobertura integral y reclamación por vandalismo antes de que me viera y se llevara la llamada a su oficina. Reclamación por vandalismo, eso era nuevo. La última vez que revisé, conducir borracho y estrellarse contra un árbol no se consideraba vandalismo, a menos que el árbol presentara cargos. Supuse que estaban aferrándose a cualquier cosa, tratando de encontrar algún resquicio para que el seguro pagara. Buena suerte con eso, las compañías de seguros emplean departamentos enteros de personas cuyo único trabajo es encontrar razones para no pagar las reclamaciones. Pero bueno, no es mi circo, no son mis monos. La mañana del sábado comenzó con estruendo, literalmente. Me desperté sobresaltado alrededor de las 7 de la mañana por lo que sonaba como si alguien estuviera golpeando con fuerza un cubo de basura metálico. Me levanté de la cama y miré por mi ventana, que da a nuestra entrada, pero no vi nada fuera de lo común. El ruido se detuvo, así que pensé que eran los recolectores de basura siendo excesivamente agresivos y volví a la cama. Aproximadamente 1 hora después, el caos estalló. Me desperté con gritos provenientes del garaje. Me puse unos pantalones deportivos y bajé las escaleras para encontrar a Tristán de pie en el garaje abierto, con mis padres detrás de él, los 3 mirando el Tesla. El coche estaba aún más destrozado que antes, y no me refiero a un poco más dañado, me refiero a que parecía que Hulk tenía una venganza personal contra él. El parabrisas estaba completamente hecho pedazos, todas las ventanas rotas y había grandes abolladuras en las puertas y el capó. Los espejos laterales colgaban de los cables y una de las luces delanteras simplemente había desaparecido. Era casi impresionante lo destruido que estaba. ¿Qué demonios pasó?, pregunté, genuinamente confundido. El coche ya había estado mal por el accidente, claro, pero esto era otro nivel de destrucción. Tristán se dio la vuelta, su cara roja de lo que parecía ser una rabia practicada, como si dijera no sabes que hiciste esto. Me reí, yo había estado dormido toda la noche, no toqué tu coche. Mi papá levantó algo, un bate de béisbol de mis tiempos en la secundaria que guardaba en mi armario como recuerdo de cuando jugaba. Entonces, ¿por qué estaba esto en los arbustos afuera?, preguntó mi papá, su voz haciendo esa calma falsa que significa que en realidad está muy enojado.
Dije que no tenía ni idea, pero mi mamá me interrumpió. No nos mientas, era mi bate que había tenido por años. Pero no lo había tocado en meses, estaba en la parte trasera de mi armario junto con otras cosas de deportes de la secundaria que ya no usaba. Ya llamamos a la compañía de seguros, dijo mi papá con actitud orgullosa. Enviarán a un investigador el lunes. Les dijimos que alguien vandalizó el coche por celos. Fue en ese momento cuando lo entendí. Tristán debió haber tomado mi bate y dañado aún más su ya destrozado Tesla, luego colocó el bate para inculparme. El seguro no pagaría por el accidente de conducción en estado de ebriedad, pero vandalismo, eso tal vez lo cubrieran. Y como bonus, se vengaba del hermano mayor que no le pagó por su error. Ahora tenía sentido. Miré a Tristán y vi esa pequeña sonrisa que intentaba ocultar. Esto no era solo un berrinche de niño consentido, esto era maldad real. Él me tendió una trampa deliberadamente y mis padres estaban involucrados. ¿En serio me vas a incriminar por esto?, le pregunté, mirándolo fijamente. Sonrió. ¿Quién crees que van a creer? ¿El estudiante con calificaciones perfectas y un futuro brillante o el hermano mayor celoso que todavía vive en casa y se queja de todo? Mis padres estaban de pie detrás de él, con los brazos cruzados, una fachada unida contra mí. Ya habían elegido su bando, como siempre lo hacían. No importaba que lo que estaban haciendo fuera fraude de seguros, un delito grave. No importaba que estuvieran dispuestos a dejarme tomar la culpa por algo que no hice, lo único que importaba era proteger a su hijo dorado. Esto es ridículo y lo sabes, dije sorprendentemente calmado considerando las circunstancias. No toqué el coche, estuve dormido toda la noche. Mi mamá se rió con desdén. Te escuchamos salir de tu cuarto alrededor de las 2 de la mañana. La cámara de seguridad del vecino probablemente también te captó. Eso era interesante, no teníamos vecinos con cámaras de seguridad, al menos no ninguno que pudiera capturar nuestra entrada o el garaje. Estaban blufeando, lo que significaba que sabían exactamente lo que había pasado porque ayudaron a planearlo, o al menos sabían que Tristán lo hizo y lo estaban cubriendo. Entonces déjame aclarar esto, dije cruzándome de brazos. ¿Quieren que pague $14,500 por las reparaciones de un coche que no soy dueño? ¿O me van a incriminar por vandalizarlo para cometer fraude de seguros? Esas son mis opciones. La cara de mi papá se puso roja. Nadie está incriminando a nadie, sabemos que hiciste esto porque estás enojado por el dinero. Volví a mi habitación sin decir una palabra más. No tenía sentido discutir con ellos, ya habían decidido su versión de la realidad. Cerré la puerta, me senté en mi cama y traté de pensar. Esto había escalado de un drama familiar típico a un comportamiento criminal real, rápidamente. Agarré mi teléfono y llamé a mi jefe para pedir un día libre de emergencia el lunes. No había forma de que dejara mi defensa en manos de mi familia cuando llegara el investigador de seguros, necesitaba estar allí para contar mi versión de los hechos. Cuando colgué, me di cuenta de algo que me hizo que se me cayera el estómago. Mis padres me acaban de mostrar exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a Tristán. Estaban dispuestos a incriminar a su propio hijo, mentir a las autoridades, lo que me hizo preguntarme, ¿qué demonios habrán encubierto por él en el pasado de lo que ni siquiera me enteré? El investigador de seguros llegó el lunes por la mañana, exactamente a las 9 de la mañana. El nombre del tipo era Mac, llevaba una camisa arrugada metida en unos pantalones caquis y cargaba una tableta y una cámara. Mi papá trató de decirme que fuera a trabajar y que ellos se encargarían de todo, pero simplemente lo miré hasta que se echó atrás. Es curioso lo rápido que se derrumbó su autoridad cuando no cedí de inmediato. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron para imitar a June y Ward Cleaver cuando Mac llegó. Tristán estaba encorvado cerca, luciendo adecuadamente victimizado, tocándose ocasionalmente el moretón en su cara para un efecto dramático. Mac fue cortés pero completamente profesional. Fue directo al garaje a examinar el Tesla, tomando docenas de fotos desde todos los ángulos. Pasó mucho tiempo mirando el daño en la parte delantera en comparación con el daño nuevo, lo que me hizo esperar que notara lo obvio, este coche había estado en 2 incidentes muy diferentes. Después de examinar el coche, Mac pidió hablar con cada uno de nosotros por separado. Mis padres fueron primero, juntos. Estuvieron dentro unos 30 minutos. Luego Tristán entró para su entrevista, que duró tal vez 15 minutos. Pude oírlo subir la voz en un punto, probablemente por efecto dramático. Cuando me tocó a mí, me senté frente a Mac en nuestra mesa de cocina, donde había colocado su computadora portátil y algunos papeles.
Me miró y dijo que tenía algunas preguntas sobre dónde estuve la noche del viernes y la mañana del sábado. Le dije la verdad, estaba en casa en la cama durmiendo. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 6 de la tarde, me hice un sándwich, jugué un poco en Xbox y me fui a dormir alrededor de las 11 de la noche. No salí de mi cuarto hasta que escuché el alboroto en el garaje a la mañana siguiente. Mac asintió mientras tomaba notas. Luego me preguntó directamente si tenía algo que ver con el daño al Tesla. No, dije, mirándolo directamente a los ojos, y esto es lo que necesitas saber, que probablemente no te dijeron. Ese coche ya estaba significativamente dañado antes de que ocurriera este supuesto vandalismo. Él levantó las cejas, la mayor emoción que había mostrado hasta ahora. Le expliqué todo, el Tesla fue un regalo para Tristán por su graduación mediocre. Lo había estado conduciendo de manera imprudente desde que lo recibió. Le conté a Max sobre la conducción en estado de ebriedad, los excesos de velocidad, los videos de TikTok. Luego llegué al accidente, como Tristán lo estrelló contra un árbol mientras conducía borracho hace aproximadamente una semana, y como mis padres habían logrado evitar la intervención de la policía. Revisa los airbags, les dije, ya se desplegaron en el primer accidente. Mira el daño en la parte delantera en comparación con el daño nuevo, es claramente diferente. El daño en la parte delantera es de un impacto con un árbol. El resto es bueno, no es de mí. También le conté sobre el intento de mis padres de que pagara $14,500 por las reparaciones y cómo el vandalismo misteriosamente sucedió justo después de que me negué. Mac escribió todo sin mostrar mucha reacción. Luego me preguntó si había alguien que pudiera verificar que estuve en mi cuarto toda la noche. No, admití, vivo con mis padres y Tristán, pero pedí una pizza alrededor de las 9:30 de la noche el viernes y estuve jugando en Xbox Live con amigos hasta alrededor de las 11 de la noche. Pueden confirmar que estaba en línea. Él asintió y tomó más notas. Luego me sorprendió al preguntarme, ¿alguno de tus vecinos tiene cámaras de seguridad? No, que cubran nuestro garaje o entrada, respondí. Los Johnson al frente tienen una cámara en el timbre, pero solo ve su porche. Escribió algo y luego me agradeció, diciéndome que estaría en contacto con la familia pronto. Mientras regresábamos a la sala, pude sentir a mis padres y a Tristán clavándome la mirada. Sabían que no me había ceñido a su guión. Después de que Max se fue, el caos se desató. Mis padres perdieron la calma por completo. ¿Cómo me atrevía a decirle la verdad al investigador? El horror, mi mamá lloraba sobre cómo estaba tratando de arruinarle la vida a Tristán por un error, como si conducir borracho y el fraude de seguros estuvieran al mismo nivel que olvidar sacar la basura. Mi papá se acercó a mí, señalándome con el dedo y diciéndome que mejor llamara al investigador para solucionar esto, si sabía lo que era bueno para mí. Tristán simplemente sonrió desde el sofá, confiado en que su plan funcionaría porque siempre había funcionado antes. El hijo dorado siempre gana, ¿verdad? Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave, ignorando sus demandas de que bajara nuevamente. Durante los siguientes 2 días, fui al trabajo, regresé a casa, fui directo a mi habitación y cerré la puerta con llave. Pedí comida a domicilio y solo salía cuando sabía que estaban dormidos. Era como vivir en un país extranjero hostil, donde no hablaba el idioma y todos me odiaban. El miércoles por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Mac de State Farm Insurance, ¿podrías encontrarme en Main Street a las 4 de la tarde hoy? Tengo algunas preguntas de seguimiento. Respondí que estaría allí. No le dije a mi familia a dónde iba, simplemente salí del trabajo e hice directo a Starbucks. Mac ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina con su computadora portátil y una pila de papeles. Me hizo señas para que me sentara. Quería hablar contigo lejos de tu familia, dijo, en voz baja. Hemos descubierto algunas inconsistencias en la reclamación. Resulta que Mac fue más minucioso de lo que mi familia anticipó. Había recorrido el vecindario buscando grabaciones de seguridad y encontró algo. Los vecinos, 2 casas más allá, habían instalado un nuevo sistema de seguridad el mes pasado que tenía una cámara de ángulo amplio que cubría gran parte de la calle. ¿Y adivinen qué captó? A las 2 de la mañana del sábado, Tristán, claro como el agua, sacando mi bate de béisbol del maletero de mi coche, donde guardaba equipo deportivo, y destrozando su ya dañado Tesla. Las grabaciones lo mostraban, meticulosamente, rompiendo cada ventana, abollando el capó y las puertas e incluso arrancando uno de los espejos laterales. Mac deslizó su tableta sobre la mesa para mostrarme las grabaciones. Ahí estaba mi hermano, a las 2 de la mañana, montando todo el asunto.
Era tan obvio y, francamente, tan gracioso. He estado haciendo este trabajo durante 15 años, dijo Mac, y este es uno de los trabajos más tontos de incriminación que he visto. Luego me dijo que ya había reportado los hallazgos a sus superiores en la compañía de seguros, que estaban denegando la reclamación y habían referido el caso al departamento de fraudes. También había estado en contacto con la policía local. El oficial de policía quería hablar conmigo y con Tristán. El oficial estará aquí en unos 10 minutos, dijo Mac. Quería avisarte antes de que contacten a tu familia, dado las circunstancias pensé que preferirías hablar con ellos por separado. Le agradecí genuinamente por su minuciosidad y por creerme. El oficial llegó, era una mujer llamada Oficial Rivera. Tomó mi declaración, me mostró las grabaciones nuevamente y me preguntó si quería presentar cargos contra Tristán por intentar incriminarme. El fiscal decidirá si persigue los cargos de fraude de seguros, explicó, pero por la denuncia falsa y el intento de incriminarte, esa es tu decisión. Me quedé allí pensando, sí, Tristán es mi hermano, mi sangre, pero también era la persona que deliberadamente intentó incriminarme por un crimen que no cometí, que felizmente me habría dejado cargar con las consecuencias de su conducción bajo los efectos del alcohol y la rabieta subsiguiente, potencialmente arruinando mi historial, mis perspectivas laborales, mi vida. Pensé en todos los años de favoritismo, en todos los dobles estándares, en todas las veces que me hicieron sentir menos porque no era Tristán. Pensé en cómo estaban dispuestos a dejarme cargar con el fraude de seguros para protegerlo y luego pensé en lo cansado que estaba de todo esto. Sí, le dije al oficial, quiero presentar cargos, sin vacilar, solo un simple sí. Ella asintió, tomó algunas notas y me pidió que fuera a la estación más tarde para dar una declaración formal. Acordamos a las 6 de la tarde. Conduje a casa, estacioné en nuestra entrada alrededor de las 5 de la tarde para recoger algunas cosas antes de ir a la estación de policía. Para mi sorpresa, ya había un patrullero estacionado afuera. Parece que la oficial Rivera no perdió el tiempo. Al entrar en la casa, ese momento fue como caminar en una zona de guerra. Mi mamá estaba caminando de un lado a otro y llorando en la sala, mi papá estaba al teléfono con alguien, hablando frenéticamente sobre malentendidos y problemas familiares. Tristán estaba sentado en el sofá, pálido. Usualmente tenía esa expresión arrogante permanente, como el gato que se comió al canario y logró culpar al perro. Cuando mi mamá me vio, corrió hacia mí. ¿Qué has hecho? La policía acaba de estar aquí. Dicen que Tristán podría ser acusado de fraude. No hice nada, dije. Tristán se metió en esto él solo cuando decidió incriminarme por vandalizar su coche. Mi papá colgó el teléfono y se acercó furioso. Esto es ridículo, podemos manejar esto como familia. Necesitas llamarlos ahora mismo y decirles que no quieres presentar cargos. No, dije simplemente. He terminado de cubrirlo. He terminado de ser el chivo expiatorio. Ninguno de ustedes puede obligarme a retirar los cargos ahora. Las consecuencias fueron exactamente el espectáculo que esperabas. Mi mamá vaciló entre llorar y tratar de hacerme sentir culpable para que retirara los cargos. Mi papá cambiaba entre amenazarme y ofrecer sobornos. De repente, podía ayudarme con mi alquiler en un nuevo apartamento si solo hacía que esto desapareciera. Tristán trató de disculparse, pero parecía más lo siento, me pillaron en lugar de lo siento, soy un idiota. A las 5:45 subí a mi habitación. Sabía que no querría volver a esta casa después de dar mi declaración, así que empaqué una bolsa con ropa, mi computadora portátil y algunos documentos importantes. Cuando bajé de nuevo con mi bolso, mis padres se alarmaron. ¿A dónde crees que vas?, exigió mi papá. Voy a la estación de policía a dar mi declaración y luego me voy a quedar con un amigo por un tiempo. Mi mamá comenzó a llorar aún más fuerte. No puedes irte, necesitamos manejar esto como familia. Hace mucho que dejamos de ser una familia funcional, respondí. Tal vez nunca lo fuimos. Mi papá se interpuso frente a la puerta bloqueando mi salida. Si sales por esa puerta y sigues con esto, no vuelvas. Ya no serás bienvenido en esta casa. Si haces esto a tu hermano, estás eligiendo destruir esta familia. Lo miré directamente a los ojos. No, papá, no estoy destruyendo la familia. Me niego a dejar que la familia me destruya a mí más. Y si realmente estás dispuesto a desheredarme por no dejar que eso pase, estoy bien con eso. Lo rodeé y salí por la puerta. Me llamó detrás de mí, algo sobre hijos ingratos y lealtad familiar, pero no miré atrás. Me subí al coche y conduje a la estación de policía. Dar mi declaración formal me llevó aproximadamente 1 hora.
La oficial explicó lo que sucedería después. Tristán sería acusado de presentar una denuncia falsa, intento de fraude de seguros y, posiblemente, cargos adicionales relacionados con el accidente original por DUI que nunca fue reportado correctamente. Esto puede volverse complicado, me advirtió. Los casos familiares suelen hacerlo. ¿Estás seguro de que quieres proceder? Asentí. Estoy seguro. Cuando salí de la estación de policía, tenía un mensaje de mi amigo Chris. Tengo tu habitación lista, pedí comida, no llegues tarde, bro. Lo llamé antes para ver si podía quedarme en su casa unos días y, siendo el amigo sólido que es, ni siquiera hizo preguntas. Mientras conducía hacia el apartamento de Chris, mi teléfono explotó con mensajes y llamadas de mi familia. Apagué el teléfono y seguí conduciendo. Por primera vez en años, tal vez por primera vez en mi vida, sentí que finalmente me estaba defendiendo. Chris me esperaba en su porche cuando llegué. Con 2 refrescos en mano, no me preguntó detalles de inmediato, solo me ayudó con la bolsa y me dijo, lo que sea que pase, lo resolveremos. En ese momento me di cuenta de algo importante. Así es como debería sentirse una verdadera familia, no por obligación, no por manipulación, no por competencia constante, solo apoyo incondicional. El tipo de apoyo que nunca encontré en casa. Muchas personas me han preguntado sobre toda la situación con el Tesla, así que aquí va, han pasado 6 meses. Desde que salí de la casa de mis padres con una bolsa de deportes y una nueva determinación, fue la mejor decisión que tomé. Me quedé con Chris unas semanas, luego encontré mi propio lugar, nada lujoso, solo un apartamento de una habitación donde nadie me pide que resuelva sus problemas. El caso de Tristán avanzó rápidamente, las pruebas eran abrumadoras, grabaciones de seguridad, el nivel de alcohol en sangre de la noche del accidente que mis padres intentaron ocultar, y el informe de la investigación del seguro. Finalmente, se declaró culpable de todos los cargos y recibió 6 meses en la cárcel del condado, 3 años de libertad condicional, una multa enorme y perdió su licencia por 5 años. Mis padres no fueron acusados, pero les impusieron multas considerables por su participación en el fraude de seguros. Entre los honorarios legales, las multas y aún debiendo pagos por un caso destrozado, básicamente están en quiebra. En cuanto a mí, obtuve una promoción en el trabajo. Es sorprendente lo que puedes lograr cuando no estás lidiando constantemente con el drama familiar, y estoy tomando clases nocturnas para un MBA. La vida está bastante bien. Ahora, para la actualización que todos esperaban, el mes pasado empezaron a llegar los mensajes de texto y las llamadas nuevamente, primero de mi mamá, luego de mi papá, y finalmente incluso de Tristán, usando su tiempo aprobado para llamadas en la cárcel. Todos tenían el mismo mensaje, solo que entregado de manera diferente: necesitan dinero. Mi mamá optó por el clásico enfoque de culpabilidad: estamos a punto de perder la casa, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo puedes abandonarnos ahora? Mi papá intentó su habitual intimidación: le debes a esta familia, hazte hombre y ayúdanos. Tristán realmente se disculpó, primero diciendo que la cárcel lo había cambiado y ahora veía las cosas de manera diferente, antes de pedir dinero para la tienda de comisaría. ¿Saben qué fue realmente gracioso? La semana pasada, cuando mis padres se presentaron en mi apartamento sin previo aviso. No tengo idea de cómo consiguieron mi dirección, probablemente a través de algún amigo familiar en común. Allí estaban, parados frente a mi puerta, luciendo significativamente patéticos. Ambos tenían esa mirada desesperada, habían preparado un discurso completo. Estaban vendiendo la casa, pero necesitaban dinero para la transición. Las cuentas bancarias estaban congeladas, papá perdió su trabajo después del escándalo, la ansiedad de mamá estaba empeorando. ¿No podría por favor ayudar a mi familia en su momento de necesidad? Escuché todo sin interrumpir, observando cómo contaban su historia de lamentaciones con su actuación dramática. Cuando finalmente terminaron, simplemente los miré fijamente durante 10 segundos antes de preguntar: perdón, debo haberme perdido algo en su pequeña presentación. ¿Podrían recordarme qué parte de intentar incriminarme me da derecho a apoyarlos financieramente? El rostro de mamá se desplomó como si la hubieran abofeteado, papá se quedó allí sin palabras. Por una vez en sus vidas, no tenían un guión preparado. Los papeles se habían invertido y claramente no sabían cómo interpretar el papel de personas que ya no tienen el control. Ya no estaban en su casa, donde hacían todas las reglas. Estaban en mi puerta y yo tenía todas las cartas. Les dije que pensaría en ello y cerré la puerta. Pensé en ello durante unos 5 segundos antes de enviar un mensaje: la respuesta es no, no me contacten nuevamente. Papá respondió con amenazas, mamá con manipulación emocional,
Tristán con promesas de cambio. Bloqueé todos sus números. Algunas personas podrían pensar que eso es duro, tal vez lo sea, pero después de 24 años siendo el chivo expiatorio, finalmente me estoy poniendo primero. Ellos son adultos que tomaron sus decisiones, igual que yo estoy tomando las mías. Ahora, para los que se preguntan sobre presentar cargos contra mis padres también, el fiscal decidió que no había suficientes pruebas para demostrar que sabían sobre el plan de Tristán con antelación. Personalmente, creo que lo sabían, pero da igual. Las consecuencias financieras que enfrentan ahora son probablemente peores que lo que los tribunales hubieran hecho de todos modos. Edición 2. Para las pocas personas que me mandaron mensajes diciendo pero siguen siendo tu familia, o por favor, ser pariente por sangre no le da a alguien el derecho de incriminarte por delitos graves. Eso no es cómo funciona la familia, eso es cómo funcionan las pandillas en prisión. Historia 2. Mi suegra abofeteó a mi hija de 6 años, porque no quiso darle su vestido a la hija de mi cuñada. Cuando las enfrenté, mi cuñada me escupió en la cara diciendo, deberías enseñarle modales a tu hija. Hola a todos. Nunca imaginé que mi vida se convertiría en una historia de venganza digna de Reddit, pero aquí estamos. Me llamo Amber, y esta es la historia de cómo mi matrimonio se vino abajo en la boda de mi cuñado y de cómo cambié mi vida de la manera más espectacular posible. Déjenme empezar desde el principio. He estado casada con David durante 8 años, y tenemos una hermosa hija llamada Rose. David proviene de lo que solo puedo describir como una dinastía familiar tóxica. Su madre, Beth, era el tipo de mujer que creía que el mundo giraba en torno a su precioso hijo, y su hermana Carol era una copia exacta del comportamiento arrogante de su madre. La boda era para Mark, el hermano menor de David. Se suponía que sería una ocasión alegre, pero la familia Johnson siempre encontraba la forma de convertir todo en una lucha de poder. Rose estaba muy emocionada por usar su nuevo vestido, un precioso vestido rosado pálido con pequeñas flores que escogimos juntas específicamente para ese día. Se veía absolutamente encantadora con él, y yo gasté más dinero del que realmente podía para asegurarme de que se sintiera especial. El problema comenzó durante la recepción. La hija de Carol, Sofía, era conocida por estar terriblemente consentida. Con solo 5 años ya mostraba el mismo comportamiento arrogante que su madre y su abuela. Cuando Sofía vio el vestido de Rose, decidió de inmediato que lo quería. «Quiero ese vestido», anunció Sofía, señalando a Rose. «Es el vestido especial de Rose para hoy, cariño», le dije suavemente, tratando de desviar la situación. Pero Carol no lo aceptó. «Vamos, Amber, deja que las niñas se lo cambien». A Sofía realmente le encanta ese vestido, y sinceramente, se vería mejor en ella de todos modos. Sentí que se me apretaba la mandíbula, pero mantuve la voz firme. Rose escogió este vestido específicamente para hoy. Ha estado esperando con ansias usarlo. Fue entonces cuando Beth decidió intervenir. Amber, no seas ridícula, son solo niñas. Rose puede usar otra cosa. No, dijo Rose en voz baja, agarrando la falda de su vestido. Es mío. Y fue entonces cuando sucedió. Beth, esa mujer que se suponía debía ser la abuela de Rose, levantó la mano y abofeteó a mi hija de 6 años en la cara. El sonido resonó en todo el salón de recepción, y el llanto de sorpresa y dolor de Rose me atravesó como un cuchillo. Me acerqué a ellas, mis instintos protectores al máximo, pero antes de que pudiera llegar a Rose, Carol se interpuso en mi camino. Deberías enseñarle modales a tu hija, dijo, y luego me escupió directamente en la cara. Me quedé allí atónita, con la saliva de Carol escurriendo por mi mejilla. Mi hija estaba llorando, mi suegra se veía satisfecha y mi cuñada me miraba con una sonrisa de triunfo, como si hubiera ganado algún tipo de batalla. Pero lo peor, lo absolutamente peor, fue girarme y ver a mi esposo, el hombre que se suponía debía proteger a nuestra hija, parado allí asintiendo. «Sabes, tienen razón, Amber», dijo David, con ese tono condescendiente tan familiar que había llegado a detestar. «Rose necesita aprender a compartir». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No solo se rompió, se hizo pedazos. Este hombre que había prometido amar y proteger a nuestra familia estaba tomando partido por las personas que acababan de agredir a nuestra hija de 6 años. No grité, no devolví el golpe, no armé un escándalo que les diera munición para usar en mi contra más adelante. En cambio, caminé hacia Rose, le limpié las lágrimas y tomé su mano. «Nos vamos», dije en voz baja. «Amber, no seas dramática», gritó Beth detrás de nosotras. Fue solo una pequeña bofetada. «Los niños necesitan disciplina». No respondí,
Simplemente salí de ese salón de recepción con la mano de mi hija en la mía, dejando atrás un matrimonio que ahora comprendía que había estado muerto por años. Esa noche, mientras David seguía en la recepción, probablemente celebrando con su horrible familia, hice las maletas. Metí todo lo importante en las maletas: ropa, documentos, los juguetes favoritos de Rose, mi computadora portátil y la pequeña cantidad de dinero en efectivo que había estado ahorrando en secreto para emergencias. Aprendí, viendo demasiados documentales de crímenes reales, que siempre hay que tener un fondo de escape. Rose estaba callada mientras yo empacaba, sentada en su cama mirándome doblar ropa con la eficiencia de alguien que había ensayado mentalmente este momento incontables veces. Sus mejillas aún mostraban la marca roja de la bofetada de Beth, y cada vez que la veía, mi determinación se hacía más fuerte. «Mami, ¿vamos a hacer un viaje?», preguntó con su vocecita. «Sí, cariño. Vamos a quedarnos con la tía Rachel por un tiempo». Lo dije refiriéndome a mi hermana, que vivía a 3 horas de distancia. Rachel llevaba años insistiendo en que dejara a David, percibiendo lo que yo había estado demasiado ciega o demasiado esperanzada para ver. «¿Y qué pasa con papá?», preguntó Rose. Me detuve en medio del equipaje, considerando cómo responder. Papá tomó algunas decisiones esta noche que nos hicieron daño a las dos. Necesitamos alejarnos de él un tiempo para pensar en las cosas. Rose asintió solemnemente. A sus 6 años, ya estaba demasiado familiarizada con el concepto de que los adultos toman malas decisiones que afectan a los niños. Esa realización me rompió el corazón otra vez. Mientras empacaba, mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de la familia de David. Beth me había enviado un largo mensaje diciendo que estaba exagerando y que los niños necesitaban aprender respeto. Carol envió una serie de mensajes cada vez más desagradables, llamándome dramática y patética. Incluso Lisa, la nueva esposa de Mark, me escribió pidiéndome que pensara en la familia y regresara para arreglar las cosas. Hice capturas de pantalla de cada mensaje. Documentar se había vuelto una segunda naturaleza para mí con los años, aunque nunca imaginé que lo necesitaría para algo así. El mensaje más revelador vino del propio David, enviado a las 2 de la mañana: «Amber, me estás avergonzando. Toda mi familia pregunta dónde estás. Solo vuelve y hablaremos de esto mañana cuando te calmes». Sin disculpas, sin preocupación por Rose, solo preocupado por su propia vergüenza. Era tan típicamente David que casi me reí. Terminé de empacar y cargué todo en mi coche mientras Rose dormía. La casa se sentía diferente en la oscuridad, ya no como un hogar, sino como un museo de una vida que estaba dejando atrás. Recorrí cada habitación por última vez, tomando fotos con mi teléfono. No por razones sentimentales, sino como prueba. Quería evidencia de cómo vivíamos, lo que habíamos construido juntos, antes de que los abogados de David pudieran alegar que no teníamos nada. En la oficina de David encontré exactamente lo que esperaba no encontrar: documentos financieros que mostraban cuentas que yo no conocía, carteras de inversión a su nombre únicamente, y una póliza de seguro de vida en la que recientemente había cambiado a los beneficiarios. Antes éramos Rose y yo, ahora solo era Rose, con Beth como tutora en caso de que algo me sucediera. Las implicaciones de ese cambio, hecho hace apenas 3 meses, me helaron la sangre. Fotografié todo con mi teléfono y luego volví a colocar cuidadosamente los documentos exactamente donde los había encontrado. La naturaleza meticulosa de David jugaba a mi favor. Nunca notaría que fueron movidos, a menos que buscara pruebas de que yo había estado husmeando. El trayecto hasta la casa de Rachel tomó 4 horas, en plena noche. Rose durmió en su asiento de coche la mayor parte del viaje, despertándose ocasionalmente para preguntar si ya estábamos cerca. Cada kilómetro que nos alejaba de la familia de David se sentía como un peso que se levantaba de mis hombros. Rachel nos recibió en la puerta con su pijama, habiéndose quedado despierta a pesar de la hora. Al ver el moretón en la cara de Rose, nos abrazó con fuerza a ambas. «Debí haberte insistido más para que lo dejaras hace años», susurró mientras Rose dormía en su sofá. No estaba lista entonces, admití. Seguía pensando que las cosas mejorarían, que él eventualmente enfrentaría a su familia, que Rose sería suficiente para hacerlo elegirnos. Y ahora sé la verdad. Esta noche me mostró exactamente quién es David. Cuando realmente importa, es un cobarde que siempre elegirá el camino más fácil, aunque eso signifique sacrificar a su propia hija. Rachel nos preparó té y me escuchó mientras le contaba con detalle todo lo sucedido esa noche. Como enfermera, ya había visto casos de abuso infantil antes, y su evaluación profesional fue más sombría de lo que yo esperaba. «Amber, lo que hizo Beth no fue disciplina, fue agresión. Rose va a necesitar terapia para procesar esto, especialmente porque su propio padre no la protegió.
y esa marca en su rostro, necesitamos documentarla correctamente. A la mañana siguiente llevamos a Rose al pediatra de Rachel, la doctora Kim, quien llevaba 20 años tratando niños. Al ver la mejilla de Rose, inmediatamente comenzó a documentarlo todo, fotos, mediciones, notas detalladas sobre el patrón de la lesión. Esto es consistente con la mano de un adulto golpeando la cara de un niño con fuerza significativa, me dijo en privado. El patrón del moretón muestra que no fue una palmada ligera. Quien haya hecho esto quiso causar dolor. Me entregó copias de toda la documentación médica, junto con su evaluación profesional de que esto constituía abuso infantil. Fue devastador escucharlo, pero era exactamente lo que necesitaba para la batalla legal que sabía que se avecinaba. Esa tarde, finalmente David llamó. Amber, ¿qué demonios crees que estás haciendo? No puedes desaparecer con Rose. Soy su padre. Eres el hombre que se quedó ahí mirando como tu madre agredía a nuestra hija, respondí con calma. Eres el hombre que me dijo que tenían razón al hacerle daño. No fue una agresión, Amber. Fue disciplina. Estás siendo ridícula, dijo David. Lo diré una sola vez y quiero que escuches con atención. Tu madre golpeó físicamente a nuestra hija de 6 años con suficiente fuerza como para dejarle moretones, simplemente porque Rose no quiso regalar su vestido. Tu hermana me escupió en la cara, y tú las apoyaste. Eso no es disciplina, eso es abuso. Estás exagerando completamente, Rose necesita aprender, colgué. Por primera vez en 8 años de matrimonio, le colgué el teléfono a David a mitad de una frase. El poder de esa simple acción fue embriagador. Durante los días siguientes, las llamadas y mensajes se intensificaron. La estrategia de David parecía alternar entre la ira, la manipulación y las falsas promesas. Su familia también participó. Beth dejó mensajes de voz diciendo que yo estaba alejando a Rose de su amorosa abuela, y Carol envió mensajes de texto acusándome de estar destruyendo la familia por nada. La llamada más reveladora vino directamente de la madre de David. Su voz en el buzón de voz era fría y calculadora. Amber, estás cometiendo un gran error. David es un buen proveedor y Rose necesita estabilidad. Si crees que puedes hacerlo mejor por tu cuenta, estás delirando. Volverás arrastrándote dentro de un mes, recuérdalo, y cuando lo hagas, no esperes que te recibamos con los brazos abiertos. Guardé ese mensaje de voz. La máscara de Beth se había caído, revelando a la mujer manipuladora que había detrás del disfraz de abuela. No le preocupaba el bienestar de Rose, le preocupaba mantener el control. Rachel me ayudó a buscar abogados de divorcio mientras Rose jugaba con sus primos. La normalidad de las risas infantiles en el fondo, mientras yo planeaba la disolución de mi matrimonio, se sentía surrealista pero también esperanzadora. Rose ya parecía más ligera, más relajada lejos de la tensión constante de la dinámica familiar de David. Necesitas a alguien que se especialice en casos de custodia de alto conflicto, me aconsejó Rachel, alguien que entienda el abuso psicológico y la alienación parental. Fue entonces cuando recordé a Margaret Chen, una de las socias del bufete donde trabajo. Margaret había construido su reputación protegiendo a madres e hijos en situaciones familiares abusivas. Yo había asistido en algunos de sus casos y la había visto reducir a hombres adultos a lágrimas con su preparación meticulosa y su defensa feroz. Llamé a Margaret el lunes por la mañana, 3 días después del incidente en la boda. Amber, me preguntaba cuándo llamarías, dijo Margaret, sorprendiéndome. Linda Morrison mencionó que podrías necesitar ayuda. Linda Morrison era la esposa del socio principal y, más importante aún, era esposa del supervisor de mi área. En medio del caos, había olvidado mi amistad con Linda. ¿Ya te enteraste de lo que pasó? Lo suficiente para saber que necesitas representación legal inmediata. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Y trae todo, fotos, registros médicos, documentos financieros, todo. La oficina de Margaret parecía una sala de guerra. Las paredes estaban cubiertas de gráficos, libros legales apilados por todas partes y su escritorio estaba lleno de expedientes. Escuchó sin interrumpir mientras le contaba toda la historia, haciendo anotaciones ocasionales o pidiendo aclaraciones. Este caso es más directo que la mayoría de los que manejo, dijo cuando terminé. Tienes documentación clara del abuso, múltiples testigos, registros médicos y pruebas de que tu esposo no protegió a su hija. El reto será la influencia y los recursos de la familia de David. ¿Qué quieres decir? Beth es voluntaria en el hospital infantil, lo que le da credibilidad en la comunidad. El esposo de Carol es abogado, lo que significa que tendrán asesoría legal. David trabaja en finanzas, así que tiene apariencia de estabilidad. Intentarán pintarte como una madre inestable que reacciona de forma exagerada ante una disciplina familiar normal.
Se me hundió el corazón. ¿Entonces podrían ganar? Margaret sonrió con dureza. Oh, querida, no tienen idea de con quién se están metiendo. Llevo 15 años haciendo esto y nunca he perdido un caso que involucre abuso infantil claro. Vamos a enterrarlos en documentación, testimonios de expertos y precedentes legales. Para cuando termine contigo, desearán jamás haber tocado a tu hija. La estrategia legal que Margaret me explicó era completa y despiadada. Presentaríamos la demanda de divorcio y la solicitud de custodia de emergencia al mismo tiempo, buscando protección inmediata para Rose. También presentaríamos cargos penales por la agresión. Documentaríamos cada instancia de acoso e intimidación por parte de la familia de David y usaríamos las propias palabras y acciones de David para demostrar que no era apto como padre. La clave, explicó Margaret, era controlar la narrativa desde el principio. No responderíamos a sus ataques, nos enfocaríamos exclusivamente en la seguridad y el bienestar de Rose. Cada decisión, cada acción debía estar basada en proteger a esa pequeña. Esa tarde llamé a mis padres en Florida para explicarles la situación. Estaban horrorizados y de inmediato ofrecieron volar para ayudarnos, pero les pedí que esperaran. Necesitaba manejar los procedimientos legales iniciales sin distracciones y quería que Rose tuviera algo de estabilidad en casa de Bechtel. Amber, siempre supimos que la familia de David era un problema, dijo mi madre suavemente. Solo esperábamos que te dieras cuenta antes de que algo así sucediera. ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Habrías escuchado? Tú lo amabas y querías que funcionara. A veces, las personas tienen que llegar a estas realizaciones por sí mismas. Tenía razón. Durante años desestimé las preocupaciones de familiares y amigos, siempre poniendo excusas por el comportamiento de David y el trato que su familia nos daba a Rose y a mí. Estaba tan empeñada en ser una buena esposa y en hacer que el matrimonio funcionara, que ignoré todas las señales. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación legal. El equipo de Margaret trabajó día y noche para construir nuestro caso. Investigadores privados recopilaron información sobre la familia de David, psicólogos infantiles evaluaron a Rose y proporcionaron valoraciones profesionales del trauma que había vivido. Expertos financieros analizaron los activos e ingresos de David para determinar una pensión adecuada. Mientras tanto, Rose estaba prosperando en casa de Bechtel, lejos del estrés constante de la familia de David. Dormía mejor, comía mejor y jugaba con más libertad. Había empezado a dibujar imágenes de nuestra nueva vida, ella y yo en una casita con jardín, lejos de las personas que nos habían hecho daño. Un dibujo en particular me impactó. Mostraba a Rose con su vestido rosa, pero en esta versión estaba de pie detrás de una valla alta conmigo a su lado. Ya a otro lado de la valla había figuras de palitos con caras enfadadas, claramente representando a la familia de David. El mensaje era claro, se sentía segura cuando había barreras entre ellos y ella. La doctora Amber Martínez, la psicóloga infantil recomendada por Margaret, pasó varias horas con Rose y elaboró un informe detallado. Su evaluación fue demoledora. Rose muestra signos claros de trauma consistentes con violencia familiar, explicó la doctora Martínez. Está hipervigilante frente a figuras de autoridad adultas, se disculpa en exceso y presenta señales de regresión en su desarrollo emocional. Esto no es producto de un solo incidente, es un patrón de abuso psicológico que se ha estado acumulando con el tiempo. El informe recomendaba cesar de inmediato todo contacto con los agresores, terapia continua para Rose y una vigilancia cuidadosa de cualquier contacto futuro con su padre. También señalaba que Rose expresó miedo de regresar a su situación anterior y mostró ansiedad significativa al hablar de la familia de su padre. Cuando David regresó a casa a la mañana siguiente, con resaca y oliendo a alcohol, se encontró con una casa vacía y una nota explicando que Rose y yo nos habíamos ido. Lo que no sabía era que ya había puesto en marcha todo mi plan. Verás, David y su familia cometieron un error crucial, me subestimaron. Me veían solo como una esposa y madre callada, alguien que aguantaría su abuso y volvería arrastrándose. No tenían idea de con quién estaban tratando realmente. Soy asistente legal. Llevo 6 años trabajando en Moessen & Associates, uno de los mejores bufetes de derecho familiar del estado. Conozco la ley, sé cómo funcionan los divorcios y sé cómo protegerme a mí y a mi hija. Más importante aún, he estado documentando todo durante años. Cada comentario desagradable de Beth, cada vez que David eligió a su familia por encima de Rose y de mí, cada instancia de control financiero y manipulación emocional. Tenía fotos, videos, mensajes de texto y un diario detallado que se remontaba a 3 años atrás. Comencé a llevar registros cuando me di cuenta de que el comportamiento de la familia de David estaba empeorando, aunque nunca pensé que realmente necesitaría usarlos. El lunes después de la boda,
Presenté la demanda de divorcio y una solicitud de custodia de emergencia. Presenté pruebas del patrón de comportamiento de la familia de David, incluyendo declaraciones de testigos de otros familiares que habían presenciado el trato de Beth hacia Rose a lo largo de los años. También presenté un informe policial por la agresión a Rose y por la agresión a mí. Pero eso fue solo el comienzo. La presentación legal envió ondas de choque a través de la familia de David. A los pocos días de que se les notificaran los documentos, mi teléfono no paraba de sonar. Cambié de número 2 veces, pero de alguna forma seguían consiguiendo el nuevo. Beth dejó mensajes de voz cada vez más desquiciados, alternando entre amenazas y súplicas. Los mensajes de Carol se volvieron tan viles que Margaret me aconsejó presentar una orden de restricción. Pero la respuesta más reveladora vino del propio David. En lugar de llamarme directamente, contactó a mi jefe en el bufete, tratando de que me despidieran. Amber está teniendo algún tipo de colapso mental, le dijo a M.R. Morrison, mi socio principal. Está haciendo acusaciones falsas sobre mi familia y necesita ayuda profesional. Me preocupa su estabilidad en un entorno legal. M.R. Morrison, para su crédito, me llamó de inmediato. Amber, quiero que sepas que he recibido una llamada preocupante de tu esposo. Sin embargo, dada la amistad de Linda contigo y lo que me ha contado sobre la situación, me inclino a creer que hay mucho más en esta historia. Concerté una reunión con M.R. Morrison esa misma tarde, llevando a Margaret conmigo. Le presentamos todas las pruebas, los informes médicos, las fotos, el historial documentado del comportamiento de Beth y las grabaciones del acoso de la familia de David. La expresión de M.R. Morrison se oscureció mientras revisaba cada prueba. Amber, te debo una disculpa. Cuando llamó tu esposo, estaba preparado para ofrecerte una licencia con sueldo para que manejaras tu situación personal. Ahora estoy preparado para ofrecerte todos los recursos del bufete si los necesitas. También tenía noticias que resultarían cruciales para mi caso. He sido amigo de Tom Brennan, el esposo de Carol, por 20 años. Fuimos juntos a la Facultad de Derecho. Creo que necesitas saber en qué ha estado involucrada su esposa. La llamada a Tom fue una obra maestra de cortesía profesional y revelación devastadora. M.R. Morrison simplemente lo invitó a almorzar y luego le presentó las pruebas de la agresión de Carol hacia mí y su defensa del abuso infantil. La reacción de Tom fue inmediata y contundente. No tenía ni idea, dijo con la voz temblando de ira. Carol me dijo que hubo un drama familiar en la boda, pero dijo que Amber estaba exagerando con una disciplina normal. Nunca mencionó haber escupido a nadie ni haber defendido a alguien que golpeó a una niña. El bufete de Tom se especializaba en defensa familiar y protección infantil. La ironía de que Carol estuviera casada con alguien cuya carrera se basaba en proteger a los niños del abuso no se nos escapó a ninguno. Tom dejó claro que su matrimonio estaba en serios problemas y comenzó a consultar con sus propios abogados en cuestión de semanas. Mientras tanto, la investigación penal avanzaba. El detective Martínez había entrevistado a varios testigos de la boda y las pruebas eran sustanciales. La fiscalía estaba tratando el caso con seriedad, aunque me advirtieron que el proceso legal llevaría tiempo. Señora Johnson, estos casos suelen tardar entre 12 y 18 meses en resolverse completamente, explicó el detective Martínez. Queremos ser minuciosos y asegurarnos de tener un caso sólido antes de proceder al juicio. El detective también reveló algo que me preocupó profundamente. Hemos hablado con otros miembros de la familia y no es la primera vez que Beth ha sido violenta con niños. La esposa del hermano de David, Mark, nos dijo que Beth golpeó a su sobrino en una reunión familiar hace 2 años. La familia lo encubrió entonces, pero ahora está dispuesta a testificar. Esta revelación abrió una nueva vía de investigación. El detective Martínez comenzó a entrevistar a parientes extendidos y amigos de la familia, descubriendo un patrón preocupante de comportamiento que se extendía por décadas. Beth había estado usando disciplina física con niños de la familia durante años, siempre con la aprobación tácita de la familia, siempre encubierto y justificado. En los meses siguientes, el caso fue fortaleciéndose poco a poco. La situación profesional de David se deterioró gradualmente a medida que la noticia se difundía por su sector. Aunque no fue despedido de inmediato, los clientes comenzaron a pedir otros asesores, y sus perspectivas profesionales se desvanecieron notablemente. El puesto de voluntariado de Beth en el hospital fue puesto bajo revisión en espera del resultado del caso penal. El hospital no podía despedirla de inmediato tras 15 años de servicio solo por acusaciones, pero discretamente la reasignaron a funciones administrativas sin contacto con pacientes mientras llevaban a cabo su propia investigación. Un testigo particularmente perjudicial fue la tía de David, la cuñada de Beth, que había mantenido diarios detallados de las reuniones familiares durante años.
Sus entradas documentaban el comportamiento cada vez más agresivo de Beth hacia los niños, incluyendo varios casos donde disciplinó a niños que ni siquiera eran sus nietos. Siempre ha creído que los niños deben ser controlados, testificó la tía durante su declaración. Ha dicho muchas veces que los padres de hoy son demasiado blandos, que los niños en su época sabían que no debían contestar o rechazar las peticiones de un adulto. Ella cree que les está haciendo un favor a los padres al enseñarles respeto a los niños. Este testimonio fue crucial porque establecía la mentalidad y el patrón de conducta de Beth. No se trataba solo del vestido de Rose, sino de la creencia fundamental de Beth de que tenía derecho a disciplinar físicamente a cualquier niño que no cumpliera con sus estándares de obediencia. La atención mediática comenzó lentamente, pero creció con los meses. Los medios locales inicialmente recogieron la historia como un caso sencillo de agresión, pero a medida que salían a la luz los detalles sobre la dinámica familiar y la familia adinerada y conectada, el interés aumentó. El punto de inflexión llegó cuando alguien filtró partes del informe policial a una estación de noticias local. Aunque no se pudo transmitir el metraje completo de seguridad por restricciones legales durante el caso en curso, se revelaron suficientes detalles para mostrar claramente lo que había sucedido. Era una evidencia devastadora que contradecía cada excusa. La familia de David había estado haciendo planes durante el año siguiente, mientras avanzaba el caso penal. La historia fue ganando más atención en las redes sociales. El hashtag #Justicia para Rose comenzó a ser tendencia periódicamente en Twitter y Facebook. Grupos dedicados a la protección infantil compartían actualizaciones sobre el caso. Usuarios de TikTok creaban videos explicando el proceso legal y expresando su apoyo a Rose. Los nombres de Beth y Carol se volvieron reconocidos en nuestra comunidad local. No podían ir a sus restaurantes o tiendas habituales sin enfrentar miradas incómodas y susurros a su alrededor. Carol eventualmente fue obligada a renunciar a su puesto en la junta escolar a medida que el caso ganaba más publicidad. El estatus de voluntariado de Beth en el hospital permaneció bajo revisión durante todo el proceso penal. La atención en redes sociales también trajo nuevos testigos. Otros padres de la escuela de Rose compartieron historias sobre el comportamiento inapropiado de Beth en eventos escolares. Exvoluntarios del hospital se presentaron con relatos del comportamiento controlador y agresivo de Beth hacia las familias. Incluso antiguos vecinos contaron historias sobre quejas por ruido y conflictos por los límites de propiedad. La reputación profesional de David fue deteriorándose lentamente durante los 18 meses que tomó el avance del caso penal. La firma de asesoría financiera donde trabajaba inicialmente lo respaldó, pero a medida que más detalles se hacían públicos y los clientes se sentían incómodos, su posición se volvió insostenible. No fue despedido de inmediato, pero su cartera de clientes fue redistribuida silenciosamente y finalmente renunció bajo presión. La batalla legal se intensificó con el tiempo, cuando la familia de David se dio cuenta de que no solo enfrentaban problemas de custodia, sino también una posible condena penal y responsabilidad civil. Contrataron abogados caros e investigadores privados intentando encontrar cualquier información que pudiera cambiar la narrativa. Sus esfuerzos de investigación arrojaron resultados mixtos. El investigador privado que contrataron para examinar mis antecedentes no encontró nada perjudicial, pero sí descubrió evidencia de la planificación financiera secreta de David y el historial de manipulación de su familia. Cuando el informe final del investigador fue entregado a los abogados de David, Margaret pudo obtenerlo a través del proceso legal de descubrimiento. Contenía información crucial para nuestro caso. Tu esposo ha estado planeando el divorcio desde hace más de un año, me reveló Margaret, mostrando los hallazgos del investigador junto con los registros financieros descubiertos. Ha estado transfiriendo dinero a cuentas a las que no tienes acceso, consultando abogados sobre estrategias de custodia y su madre ha estado investigando formas de impugnar tu idoneidad como madre. Las pruebas demostraban que David había anticipado el final de nuestro matrimonio y había tomado medidas para minimizar mis derechos y maximizar su control sobre Rose. Había consultado con múltiples bufetes sobre estrategias de custodia, enfocándose en maneras de hacerme ver como inestable o incapaz. Había movido casi $50,000 a una cuenta separada y había estado documentando momentos en que yo me sentía estresada o abrumada como madre. Lo más preocupante de todo era que había estado grabando nuestras conversaciones durante meses, con la esperanza de captar pruebas de inestabilidad o ineptitud. Pero las grabaciones, obtenidas también a través del proceso legal, capturaron en cambio las propias declaraciones problemáticas de David, sobre cómo priorizaba las exigencias de su familia por encima del bienestar de Rose, y su reconocimiento de que su madre era difícil, aunque se negaba a establecer límites apropiados. Sé que mi mamá puede ser dura, decía David en una grabación, pero es familia. Amber tiene que aprender a lidiar con eso. Rose tiene que aprender a respetar a sus mayores, incluso cuando son difíciles. Así es como funciona la familia. En otra grabación,
David afirmaba explícitamente que yo era demasiado protectora con Rose, y que el trato severo de su familia la endurecería para el mundo real. Había planeado buscar la custodia basándose en su creencia de que yo estaba criando a Rose para ser demasiado blanda y sensible. Las grabaciones revelaban la profundidad del autoengaño de David y su incomprensión fundamental sobre la crianza. Veía el abuso de su familia como formador de carácter en vez de dañino. Veía mi protección hacia Rose como una debilidad en lugar de una paternidad responsable. Había estado construyendo un caso en mi contra durante meses, sin imaginar que sus propias palabras serían utilizadas para destruirlo. David trabajaba como asesor financiero en una firma prestigiosa en el centro. Lo que no sabía era que yo había sido amiga de la esposa de su supervisor, Linda, durante 2 años. Nos conocimos en la escuela de Rose y conectamos tomando café y quejándonos de las largas jornadas laborales de nuestros maridos. Linda me había confiado que su esposo tenía políticas estrictas sobre la conducta de los empleados y que la firma se enorgullecía de sus valores familiares. No tuve que decirle mucho a Linda. Simplemente mencioné, durante una de nuestras citas habituales para tomar café, que estaba pasando por un momento difícil y que la familia de David había tenido un comportamiento inapropiado con Rose. Linda, siendo la amiga preocupada que es, pidió detalles. Cuando compartí con cierta reticencia lo que había pasado en la boda, se horrorizó. Amber, sabes que tengo que contarle esto a Robert, ¿verdad? La firma tiene una política de tolerancia cero con situaciones de violencia doméstica. No se trata solo de la vida personal de David, se trata de la confianza que los clientes depositan en nuestros asesores. En una semana, David fue suspendido mientras se realizaba una investigación. La firma no podía arriesgarse a tener un asesor relacionado con acusaciones de abuso infantil. La carrera de David, que había tardado 10 años en construir, estaba de repente pendiendo de un hilo. Pero yo no había terminado. Beth trabajaba como coordinadora de voluntarios en el hospital infantil local. Había ocupado ese puesto durante 15 años y estaba increíblemente orgullosa de ello. Le encantaba contarle a la gente sobre su importante labor con niños enfermos. Lo que no se daba cuenta era que los hospitales tienen políticas muy estrictas sobre voluntarios, especialmente cuando hay antecedentes de violencia contra menores. No tuve que decir gran cosa. Simplemente me aseguré de que las personas adecuadas supieran sobre el informe policial y la investigación en curso. La administración del hospital actuó rápidamente. Beth fue retirada silenciosamente de su cargo como voluntaria y se le prohibió el ingreso a las instalaciones del hospital. 15 años de trabajo, desaparecidos. Carol pensaba que era intocable porque estaba casada con un abogado exitoso. Pero su esposo, Tom, era socio en un bufete especializado en derecho familiar y defensa de menores. Cuando Tom se enteró de lo que había hecho Carol, no por chismes, sino por documentos oficiales del tribunal que se convirtieron en parte del registro público, se enfureció. Tom me llamó personalmente para disculparse y para hacerme saber que estaba considerando sus propias opciones con respecto a su matrimonio. Al parecer, no era la primera vez que Carol mostraba tendencias violentas, y Tom estaba cansado de justificar su comportamiento. Mientras tanto, David se desmoronaba. Se había mudado de nuevo con sus padres, había perdido su empleo y enfrentaba la realidad de que podría perder la custodia de Rose por completo. Intentó llamarme docenas de veces, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Amber, por favor. ¿Podemos resolver esto? Mi familia estuvo mal, ¿de acuerdo? Lo admito, solo vuelve a casa y lo solucionaremos. Luego los mensajes de voz se volvieron de ira. Estás arruinando mi vida por nada. Rose ni siquiera resultó tan lastimada. Y finalmente se volvieron patéticos. Lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento, por favor no me quites a Rose. Haré lo que sea. Pero yo ya había terminado de escuchar las disculpas de David. Ya las había oído antes, después de cada incidente con su familia. El patrón siempre era el mismo. Su familia hacía algo horrible. Yo me enojaba. David inventaba excusas. Yo eventualmente me calmaba y nada cambiaba. Esta vez fue diferente. Esta vez tenía pruebas de todo. El proceso de divorcio avanzó de forma constante durante 18 meses, en paralelo con el caso penal. El abogado de David le aconsejó aceptar términos razonables en lugar de luchar una batalla que se volvía cada vez más imposible de ganar. Me otorgaron la custodia principal de Rose, con visitas supervisadas para David. Me quedé con la casa, mi coche y un acuerdo justo que garantizaba que Rose y yo pudiéramos empezar de nuevo. Pero la verdadera victoria llegó cuando finalmente concluyó el juicio penal. Rose y yo nos habíamos mudado a una nueva ciudad, a unas 2 horas de distancia de la familia de David, mientras continuaban los procesos legales. Conseguí trabajo en otro bufete de abogados,
especializado en los derechos de las víctimas. Rose estaba bien en su nueva escuela, haciendo amigos y trabajando con una terapeuta para procesar todo lo que había vivido. David, mientras tanto, había perdido todo impulso profesional. Trabajaba en una firma más pequeña, por mucho menos dinero. Sus relaciones familiares estaban tensas. Beth enfrentaba cargos penales graves. El matrimonio de Carol con Tom terminó en divorcio, y David vivía solo en un pequeño apartamento. Recibí la llamada que había estado esperando durante 2 años de procesos legales. Señora Amber, la voz en el teléfono me resultaba familiar. Habla el detective Martínez de la Fiscalía del Condado. Hemos concluido el juicio penal y quería informarle sobre el resultado. Beth fue condenada por agresión a un menor y recibió 4 meses de prisión más 2 años de libertad condicional. Carol fue condenada por agresión y recibió 60 días de cárcel y servicio comunitario. A ambas se les ordenó asistir a clases de control de ira y se les prohibió tener contacto con Rose o conmigo. El juicio fue exhaustivo y devastador para Beth y Carol. Varios testigos testificaron sobre su patrón de comportamiento a lo largo de los años. Otros miembros de la familia dieron su testimonio sobre conductas inapropiadas y manipulación. La terapeuta de Rose testificó sobre el trauma que ella había sufrido, y las pruebas médicas respaldaron claramente la gravedad de la agresión. Pero la verdadera justicia fue ver cómo su mundo se derrumbaba poco a poco durante esos 2 años. La reputación de Beth en la comunidad fue destruida. Aquella mujer que pasó años juzgando a los demás, se convirtió en el blanco del juicio de todos. Su puesto de voluntaria en el hospital fue terminado permanentemente tras su condena. El matrimonio de Carol terminó en un divorcio amargo. Tom obtuvo la custodia principal de su hija, y Carol se quedó con derechos de visita limitados. La ironía no pasó desapercibida para mí. Defendió la agresión de su madre contra mi hija, solo para perder el acceso regular a su propia hija como consecuencia. David nunca se recuperó por completo a nivel profesional. Eventualmente encontró trabajo estable, pero en un nivel mucho más bajo que antes. Se mudó a un apartamento modesto y pasaba sus visitas limitadas con Rose, desesperado por reconstruir una relación que él mismo había dañado con su cobardía y mal juicio. En cuanto a Rose y a mí, prosperamos. Rose creció fuerte y segura de sí misma, sabiendo que su madre siempre la protegería. Destacaba en la escuela, hizo grandes amigos y nunca más tuvo que soportar una reunión familiar en la que la trataran como menos. Eventualmente conocí a alguien nuevo, un hombre amable llamado Michael, que trató a Rose como si fuera su propia hija y que entendía que un verdadero hombre protege a su familia, no defiende a sus abusadores. Nos casamos 4 años después de mi divorcio y Rose ganó la figura paterna que merecía. El capítulo final llegó 7 años después del incidente en la boda. David se comunicó a través de abogados solicitando más tiempo con Rose. Afirmó que había cambiado, que había aprendido de sus errores, que quería ser un verdadero padre. Rose, ahora con 13 años y sabia más allá de su edad, tomó su propia decisión. No quiero verlo más, le dijo al juez de familia. Él dejó que la abuela me lastimara y nunca se disculpó de verdad. Michael es mi verdadero papá ahora. El juez respetó los deseos de Rose. Las visitas de David permanecieron limitadas a encuentros supervisados ocasionales, y Rose obtuvo el derecho de rechazarlas conforme creciera. Supe por conocidos que David nunca se recuperó del todo tras perdernos. Destruyó lo mejor de su vida por mantener la paz con su familia tóxica. Beth y Carol le costaron todo, su esposa, su hija, su carrera, su futuro. ¿Y por qué? Por un vestido. Un vestido rosado con flores de una niña pequeña. El vestido, por cierto, aún cuelga en el armario de Rose. Lo conserva como recordatorio del día en que su madre demostró que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a hacerle daño sin enfrentar consecuencias. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé la situación. Se preguntan si fui demasiado lejos, si fui demasiado dura, si debería haber intentado arreglar las cosas por el bien de Rose. Mi respuesta siempre es la misma: protegí a mi hija. Le mostré que tiene valor, que sus límites importan y que nadie tiene derecho a abusar de ella. Le enseñé que las acciones tienen consecuencias y que defenderse a una misma no es ser cruel, es ser valiente. La familia de David pensó que podían tratarnos como felpudos, como lo habían hecho durante años. Pensaron que su apellido y su sentido de superioridad los protegería de cualquier consecuencia real. Se equivocaron. A veces, los callados son los más peligrosos. A veces, las personas que subestimas son las que han estado planeando su escape todo el tiempo. Y a veces, cuando abofeteas a una niña de 6 años por un vestido, descubres que su madre no es alguien con quien quieras tener de enemiga.
No me propuse destruir a la familia de David. Me propuse proteger a mi hija y construir una vida mejor para ambas. El hecho de que la familia de David enfrentara consecuencias por sus actos fue justicia, no venganza. Rose ahora tiene 13 años, es segura, fuerte, sabe lo que vale y sabe que nunca tiene que aceptar abuso de nadie. David la ve unas pocas veces al año, y aunque ella es cortés, mantiene la distancia. Beth y Carol no la han vuelto a ver desde aquel día en la boda. En cuanto a mí, construyo una carrera exitosa ayudando a otras mujeres y niños a escapar de situaciones abusivas. Me volví a casar con un hombre maravilloso que ama a Rose como a su propia hija. Tenemos 2 hijos más juntos y nuestro hogar está lleno de risas y amor, cosas que eran escasas en mi primer matrimonio. Lo último que supe de David es que sigue soltero, sigue trabajando en un puesto menor, sigue pagando el precio por haber elegido a su familia tóxica sobre su esposa e hija. Beth cumplió su condena y ahora vive en silencio, con su reputación destruida para siempre. Carol se volvió a casar una vez, pero no funcionó. Su patrón de comportamiento volvió a salir a la luz. Lo perdieron todo por un vestido de una niña de 6 años. Pero en realidad lo perdieron todo porque eligieron la crueldad sobre la bondad, el privilegio sobre la empatía y el poder sobre el amor. A veces, paso en coche por el lugar donde fue la boda de Mark y recuerdo ese momento en que todo cambió, el momento en que me di cuenta de que merecíamos algo mejor, que Rose merecía algo mejor y que yo tenía el poder para hacerlo realidad. Esa bofetada lo cambió todo. Terminó mi primer matrimonio, pero salvó mi vida. Y el vestido de Rose aún cuelga en su armario, un recordatorio de que, a veces, las cosas más pequeñas pueden cambiarlo todo. Y que defender lo correcto siempre vale la pena, sin importar el costo. Dicen que la mejor venganza es vivir bien. Pero a veces, la mejor venganza también es asegurarse de que las personas que lastimaron a tu hija enfrenten consecuencias apropiadas por sus actos. A veces, la mejor venganza es justicia. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.